Hablando del Fara, el domingo se trajo un empate que en momento pudo haber sido triunfo, en otros momentos se complicó el traer el punto por las expulsiones y bueno, lógicamente el contexto del partido, porque jugaba de visitante, estaba quedando con hombres menos en la parte final y en la cancha de Boca, ¿no? Un Boca que le había sacado un empate en 0 al último campeón Sarmiento, en Eduardo Heró. Claudio Mel, gran amigo de Entre Líneas. ¿Cómo andás, viejo? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Pablo, querido? ¿Cómo te va? El saludo para toda la gente de Puan. Gran año, viejo, gran año. Esperemos Igualmente. que sea un año bien futbolístico como nos gusta a nosotros. Y ni hablar porque tenemos un contexto bastante interesante con respecto a la selección argentina, ¿no? No hablemos de amistosos, pero sí del Mundial. Sí, lindo ahí, en medio de la competencia doméstica tenemos esta cita que uno no se la quiere perder nunca. Qué lindos momentos, qué lindos momentos. Bueno, vamos a lo nuestro, Claudio, no te quiero robar mucho tiempo. Te pongo así la pregunta para ir arrancando a sacarle algunos gajos a este partido que empata en uno Boca y Puan Fútbol Club. ¿Se tuvo para ganar en algún momento alguno de los dos? ¿El empate le cae bien? ¿Por qué empata Puan Fútbol Club este partido? Recién lo dijiste vos, en un momento parecía que Puan estaba para ganarlo el partido, sobre todo en los arranques de cada uno de los tiempos. Y en otro que tranquilamente lo podría haber perdido, sobre todo en la parte final, sobre todo cuando quedó en inferioridad numérica, ¿no? Uh-huh. Porque eso hizo que Boca, bueno, por supuesto, teniendo 11 contra 9, aprovechara para apropiarse de la pelota y para, bueno, acercarse con peligro a Joaquín Schwer, que te diría que en la última jugada estábamos cerca del final, salvó un prácticamente mano a mano con Bruno Robben, que podía haber significado la derrota. Pero bueno, un empate que creo que lo termina festejando por cómo se dio el desarrollo, justo lo que estábamos comentando. Y aparte no queda mal un punto de visitante después de haber ganado en casa, ¿no? Una cosecha de 4 sobre 6, esa famosa media inglesa, de 3 adentro y 1 afuera, bueno, yo creo que es para valorar, pero sí es para quedarse preocupado, y lo dijo Rodrigo Barriada en una nota que realizábamos al final del partido, el tema de las expulsiones, ¿no? Sufrió 2 tarjetas rojas en la fecha inicial y otras 2 ahora, en un plantel que él dice que es corto, entonces por supuesto que conspira contra su trabajo y las pretensiones que puede tener este equipo. Pero bueno, un desarrollo que, como te decía, en los comienzos favoreció a Puan, arrancó muy bien inclusive el partido, muy bien, lo sometió a Boca, lo arrinconó contra su sector, tuvo una situación con un cabezazo que tranquilamente podría haber sido la apertura del marcador, pero bueno, después Boca lo equilibró, lo equiparó, también dispuso de lo suyo, también a falta de 10 minutos para terminar el primer tiempo, más allá de algunas otras aproximaciones, porque Juan tuvo un par de amenazas a través de Facundo Rapetti, Boca también alguna que otra con un envío en un tiro libre, pero bueno, tuvo una clarita también similar a la que había tenido Juan en la cabeza de Tomás Steinbach, que no le pudo dar dirección. Eso en el primer tiempo. En el segundo, nuevamente mejor Juan, llegó a la apertura del marcador, un penal de esos que no se discuten, porque muchas veces los protagonistas, los aficionados, hasta los periodistas ponemos en duda de una infracción, pero en este caso realmente digo, debe haber sido uno de los penales más claros que me tocó ver en los últimos tiempos, ¿no? Te envidio, hace rato no puedo ver en vivo estas cosas, Sí, porque ni siquiera dio motivo para la protesta, es más, Emanuel Vergese, que fue el que lo cometió, que llegó muy a destiempo sobre Marco Gijena, estaba amonestado, no daba ni para protestar siquiera, pero no, aparte fue un penalazo, llegó a destiempo, lo cruzó en el área, no hay nada que discutir, y bueno, ahí llegó la apertura, Puan a través del autor Lobo, una precisa ejecución, inclusive tuvo otra más, hablando de ese buen comienzo que tuvo en cada uno de los periodos, en este caso estamos refiriéndonos al complemento, tuvo otra más en el Litre, Mateo Litre, que se lo perdió, salvó en forma prudencial Boca Juniors, y a partir de ahí, bueno, Boca nuevamente que empieza a crecer, obligado por el resultado, estaba en desventaja, jugando de local, empezó a generar, a tener mayor volumen de juego, llegó al empate, una falla que decía Rodrigo, una nota también que le hacíamos, defensiva, que por ahí le permitió al conjunto de Boca
llegar a la igualdad, después la expulsión, un par de minutos después, de Kreber, una agresión contra Tomás Steinbach, en el festejo del gol fue esto, quedó con uno menos, y bueno, justamente a partir de ahí Boca empieza a intensificar, y un poco más tarde la expulsión de Iván Rodríguez, primero fue una tarjeta amarilla, él quedó ahí peleando la pelota en el piso con un par de jugadores de Boca, el árbitro le cobró retención, y bueno, siguió por lo visto con el exceso verbal, y esto determinó la tarjeta roja directa de parte del árbitro. Nosotros estábamos muy lejos, por supuesto, pero uno entiende que fue un exceso verbal porque no hubo otra cosa, y bueno, esto lo dejó con 2 hombres menos para encarar la parte final. Por eso te decía, dentro de ese contexto no deja de ser valioso para Ponfa del Club el empate final. Permitime meterme un poquito más en el análisis con respecto a una previa de este partido, en esta costumbre que muchas veces tomamos frases ya hechas de muchas décadas, que tiene que ver, un ejemplo que vos lo diste, con la media inglesa, ¿no? En el contexto de la previa sabíamos que, por ejemplo, Boca se ha desangrado mucho con respecto al plantel, año que pasa, de jugadores que dejan de jugar al fútbol o se van a reforzar otro equipo. Un ejemplo, son varios jugadores que se fueron Independiente, se fue Manu Merkel, lo mejorcito que tiene mitad de cancha hacia adelante Boca, se le fue al rojo uno de los jugadores, ¿no? Son varios jugadores que se han ido. Del Genesí han quedado muchos jovencitos jugando, que le deben poner más sangre, ganas y vida que juego, vos ahora me lo vas a decir. Y del otro lado tenía un Ponfa del Club que se potencia con jugadores importantes en la Liga de Coronel Suárez, como ex jugador de Racing, y está en la conversación de muchos para ser candidato a la clasificación en forma tranquila y estar peleando de tabla hacia arriba. Digo, en el contexto previo, más allá de que el local era Boca, un poco el equipo a vencer, tenemos que ponerlo a Ponfa del Club. No sé cómo vos lo ves, Juan, Claudio, perdón. Sí, si nos guiamos por eso que vos manifestabas, Pablo, inclusive los jugadores de Boca eran conscientes de esto, porque al final recabábamos el testimonio de un par. Me imagino que aún más, todavía, disculpa que te corte, aún más habrán pensado cuando fueron a Eduardo Aero a enfrentar el último Sarmiento. Justamente eso te quería hacer referencia, cuando hablaba al final con los protagonistas de Boca, se referían a esto, que venían de sacarle un empate al último campeón, y ahora ante un equipo que se armó para pelear bien arriba, porque con los jugadores que llevó Ponfa del Club uno estima que la idea es esa, de estar peleando, aunque bueno, Rodrigo en la previa me había dicho que había sido más productivo en los resultados que en la producción futbolística, lo que había sido la presentación inicial, ¿no? Ante Deportivo Argentino. Los 3 puntos servían mucho, pero por ahí tenía que corregir todavía cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento. Como me gusta, vos sabés que para mí no es fácil, Claudio, no sea vos, ¿no? Encontrar gente que tiene puesta de casé o un poco va por otro lado y encontrás no una verdad en sus conceptos, ¿no? Vos sabés que hablé en la semana después del partido con Deportivo Argentino, era realista, ganaron, fue el club, ganó porque hicieron un gol y nada más, no había jugado bien y él sabe que todavía el equipo no juega bien. No, pero aparte, ¿de qué te sirve esconder una realidad? Pero totalmente, totalmente. Al contrario, vos al asumir de que no estás jugando bien, te pones a corregir justamente lo que crees que no sale como vos pretendés. Más allá de las figuras que puedas haber incorporado, nomás el engranaje tiene que funcionar de acuerdo a lo que el técnico pretende. Y, bueno, saben que esto es muy prematuro, hay que tener recién arranca. Y también hablábamos con Rodrigo, ellos jugaron un par de torneos prácticamente en simultáneo de preparación, sí, lo cual conspiró también contra eso, ¿no? De lo físico sobre todo. Sí, entonces, inclusive acá también los técnicos te lo dicen por lo bajo, que este torneo que se juega acá de la Copa de Verano, en definitiva termina muchas veces entorpeciendo un poco la tarea que tiene que ser de fondo al principio, como para hacer una buena base, para encarar un largo que sabemos que es muy largo, ¿no? Un año que es muy largo. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué te dejó Ponfa del Club a vos? Me dejó algunas cosas muy interesantes. Sabemos que tiene jugadores que a este equipo, evidentemente, cuando están en buen nivel, le dan mucha visitada. Marco Quijena, no voy a descubrir nada, ¿no? Con lo polifuncional que es, que puede jugar en cualquier sector de la cancha. Cuando él tuvo la posibilidad de
ser el eje del equipo, bien complementado por Lautaro Lobo. ¿Lo marcaste un poco como la figura del partido a Gijena? Y a mí me encantó, o sea, no es que de ahora, ¿no? Uno ya tiene un concepto de Marcos no hace mucho, inclusive cuando jugaba en Puan, antes de su paso por Racing, por Unión de Torquín, es un jugador que, bueno, realmente me gustaría tenerlo siempre en mi equipo, así te lo detallo. Y bueno, un equipo que evidentemente tiene que todavía ensamblar, que no funciona como pretende Rodrigo. Yo creo que todos están en eso, Pablo. Esto es muy reciente, recién comienza el torneo, se van a ir acomodando las piezas con el transcurso de las fechas, y eso es lo que están buscando. O sea, yo creo que Juan, vos ves en nombres y tiene un potencial muy interesante. Uh-huh. Ahora falta que justamente se consiga que esas piezas engranen y bueno, se vea la mejor versión de lo que pretende cada uno de los equipos. No, y que se entienda, porque a ver, 3 de los jugadores que no están hoy por expulsiones son foráneos, son refuerzos, otros de la casa, como en el caso del Zurrito Creder, que entiendan también que el técnico lo necesita todos los domingos, porque tan largo no es el equipo de Ponfo Club, y vos fíjate que este domingo le faltan 6 jugadores, Claudio. 6 jugadores, no sé, 6 titulares. No sé, por ejemplo, cómo quedó Acosta, que salió con una... No, Acosta tiene tiene una dolencia que no lo deja jugar y no sabe si llega para el Clásico. Por eso te decía, ya en el primer tiempo había hecho movimientos de preconversión un suplente, claro. Y después nos dimos cuenta que aguantó hasta donde pudo Acosta. O sea que un rompecabezas complicado. No, complicado. Complicadísimo. Más allá de que decir Alem, vos decís, bueno, los papeles sería un rival ganable, ¿no? Acá no hay rivales fáciles, pero bueno, sabemos que viene de sufrir un par de goleadas en el comienzo. Sí, duras, y no va a cambiar mucho más allá de que se puede sumar, viste que en forma interna con nuestro colega Rogelio de allá de Pringles, no va a cambiar demasiado el equipo por 1 o 2 que vaya a sumar, que tampoco son refuerzos de relevancia como Vila que va a sumarse en Automoto, ¿no? No, qué figura, que se trajo el equipo de Torquín. Qué bárbaro. Vamos a ver si va a estar toda la temporada o hasta mitad de año, porque aparentemente sigue ilusionado con alguna otra oportunidad. Claro, por los regionales, ¿no? La estaba esperando, pero bueno, no se dio, y por eso, antes de quedar separado, va a jugar Automoto. Hay una posibilidad que siga todo el año, pero eso está en veremos todavía. Claudio, enorme abrazo, mi viejo. ¿Nos veremos en el año? ¿Será así? Sí, posiblemente. ¿Sí? Bueno, nosotros el domingo vamos a estar viendo a Tiro. Bueno. A San Martín Tiro. La semana que viene, cantado que te tenemos acá al aire, entonces. Sí, no hay problema. Tenemos 2. El Blanco Negro Peñarol, que en la previa mucho más, porque son los 2 punteros. Pero bueno, Tiro es el otro, y viene a visitar a San Martín, y la idea es ver a todos. En las primeras 6 fechas, ver a todos nosotros. Acá tenemos para repartir, no es como allá que hay un par de clubes, acá tenemos 6 en total, entonces la idea es verlo a todos en un comienzo y después veremos. ¿Seguís con el Pata en las transmisiones? Sí, estamos firmes siempre con el gran Patalín. Bueno, un abrazo enorme, Claudio, gracias, viejo. Igualmente, gracias a vos, y sabés que a disposición siempre. Gracias, igualmente. Claudio Meyer, nuestro gran amigo, tantos años de Coronel Suárez, ya charlando con nosotros de este partido del empate de Ponfo Club, que nos va a contar este domingo por las expulsiones de Iván Rodríguez, que tiene sanción provisoria, doble tarjeta amarilla, fue amarilla y después roja, insultó al árbitro, guarda con la cantidad que le pueden dar al colombiano Rodríguez. ¿Qué tema? Sé que el técnico Parrilla está muy molesto y enojado con estas situaciones de las expulsiones. Ya antes había sido expulsado también por un empujón que por ahí el árbitro en algún momento, Tripulillo fue el árbitro de este partido, dijo fuera del partido, y capaz que me apuré y una amarilla alcanzaba, pero me comentan que estuvieron en el partido, fue un empujón bastante importante del Zurdo Creder. Ya son 2, los 2 tienen sanción provisoria, sumado a Marcos Cantoni, que fue expulsado en el partido con Argentino, el Bareto García. El único que vuelve es Esteban Zurita, que le habían dado un partido, sumado a la lesión de Alexis Acosta, que no lo puede contar este domingo, y el rearmado de la defensa. ¿Y por qué digo rearmado de la defensa? Porque más allá de la lesión de Acosta, no está por razones personales Sebastián Marcaida. Fíjense, 3 defensores titulares faltan para este domingo en Tiro Federal, en Ponfo Club, perdón.
3 defensores titulares. Todo un tema para el Mono Barriar armar este equipo. Suenan nombres que pueden salir de reserva, alguno que se pueda sumar desde el banco de suplente, pero está complicado el Fara para armar sobre todo la línea defensiva para enfrentar a un rival débil. No hay que subestimarlo, todo lo que ustedes quieran, pero es un rival débil que en 2 partidos ha tenido 12 goles en contra hasta el momento. Estoy hablando de Leandro N. Alem.